Jóvenes ilustres, nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestra materia Antropología Social, que sin duda ya a estas instancias se ha comprendido, se ha reflexionado sobre el tema precisamente del estudio del antropos, el estudio de la persona dentro del factor de la propia sociedad. Les doy la cordial bienvenida, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier momento que escuchen esta cápsula pedagógica. Y pues soy el profesor José Cruz. Como les había comentado, soy doctor en educación y filósofo mexicano. Me da mucho gusto vernos por estos medios y estoy seguro que van trabajando muy bien con su profesor en esta materia. Muy bien, el tema precisamente que va a venir a colación y sobre todo el estudio va a ser el concepto de la psicología con referente y con el estudio de lo social, la psicología social. Hemos visto ya, y ustedes lo han hecho deducciones, que la propia psicología tiene sus orígenes en el mundo griego, que se llamaba el estudio del alma. Tenemos a Heráclito con el Tratado de la Naturaleza, tenemos al propio Platón con el concepto del fenón, el Tratado del Alma, el estudio de las leyes de la República, etcétera, donde los griegos precisamente manifestaban un concepto que estaba más allá del aspecto de la propia materialidad, que es el concepto del alma, el concepto del espíritu o el neuma, el aliento de vida, que sin duda alguna la propia sociedad no solamente está constituida por aspectos materiales, ya cuando veamos, cuando vean ustedes, y también por este medio se los voy a mencionar, todo el materialismo histórico. Recuerden que a partir del siglo XVIII surgieron unas ideas llamadas la ideología alemana, con Johann Fichte, con la dialéctica que lo lleva a cabo el propio Jorge Guillermo Federico Hegel, el filósofo del siglo XVIII, con su fenomenología del espíritu, y también algunos tratados de historia de la filosofía. ¿Qué significa esto? Que todo está constituida por ideas. Es decir, la mente determina la realidad de las cosas, pero sabemos muy bien que no puedo ser tan idealista en decir que esa pared no existe, nada más existe en mi mente, voy y me pego fuertísima a la cabeza. Por lo tanto, toda esa tradición idealista fue lo que ocasionó en el siglo XIX con Feuerbach, con Carlos Marx, con Engels y Antonio Gramsci, lo que se va a llamar el materialismo histórico. ¿Qué significa esto? Que el sujeto, dicen estos, del punto de vista también sociológico, porque Marx estudió sociología, es que el sujeto simplemente está determinada por aspectos, acciones materiales, nada más. Por lo tanto, en esta sesión que nos toca ver la psicología social, vamos a ver que no es así. La mayoría de las acciones, de las costumbres, de los caracteres, está constituida por ideas totalmente personales. A eso es precisamente parte de la psicología. La psicología a partir del siglo XX se convirtió en una ciencia ya constituida a través ya con los estudios de Sigmund Freud, con los estudios de Carl Gustav Jung, y cómo se fue constituyendo precisamente el aspecto de la psicología para estudiar no solamente al sujeto individual, sino al sujeto colectivo. Por lo tanto, es importante no perder de vista que en esta sesión de la propia psicología social se va a ver precisamente la importancia de las ideas, la importancia de las emociones, la importancia de esa segunda mente que se le llamó el inconsciente. Va a ser una lectura muy interesante, sobre todo se va a ir abordando algunos puntos, algunas secuencias importantes. Muy bien, llegó a comentar el propio Carl Raymond Popper, les he mencionado ya de Popper, filósofo inglés, llegó a comentar precisamente que al final de cuentas estamos constituyendo, se constituye la sociedad a través de hipótesis. Esas hipótesis son los supuestos que marcan las pautas de la propia sociedad. Por lo tanto, desde el punto de vista antropológico, para entender una sociedad no debemos de perder de vista el folclore, no hay que perder de vista las acciones y sobre todo los sentimientos personales de cada una de las personas. Psicología cultural más que presente en esa estructura. Y también precisamente se va a abordar el concepto de el evolucionismo del siglo XIX. Este concepto precisamente desde el propio Charles Darwin se va a ir inclusive generando el concepto de que existen especies que se han ido adaptando a los cambios. Esas especies también se enfocan en el ámbito de la propia sociedad. Es decir, los mejores sobreviven y los que no son aptos van pues
quedando atrás en el olvido. Y eso inclusive si lo vemos desde el punto de vista filosófico, en este punto el propio Darwin justifica la esclavitud. Es decir, Darwin también fue en su momento racista y él decía, bueno, ¿quiénes son los mejores? Los mejores son los que tienen mayor riqueza y tienen precisamente la voluntad y sobre todo la justificación de poder esclavizar a otro. Como son raza inferior, pues los superiores deben de gobernar, etcétera. Hay un cierta esclavitud de ese concepto del evolucionismo del siglo XIX, al igual que Lamarck estaba ahí presente también. Por ello es importante ver desde el punto de vista antropológico que lo que define a la persona no es el color de la piel, lo que define a la persona es su aspecto moral y ético. Lo que define a la persona es su calidad moral y sobre todo la transformación que puede hacer a raíz de la propia sociedad. El evolucionismo es un gran debate que se ha hecho hasta ahora, pero pues ya ha pasado, inclusive actualmente se habla de una transformación del ser, es decir, del ser persona. Y no se habla de una evolución, sino de una transformación. Y sin duda alguna nos hemos transformado. La educación transforma al sujeto a través del punto de vista de la antropología social. Un tema interesantísimo, jóvenes ilustres. Lo vamos a revisar, lo van a revisar con su profesor y por esta vía, pues les iré dando algunas ideas, ojalá que ayuden para su estudio personal y sobre todo reflexivo. Muy bien, jóvenes, sigamos adelante con la antropología social y también una antropología cultural. Me despido y que la pasen bien y hasta pronto.